saludar desde Esmeraldas, Ecuador, a los participantes y asistentes a este 10º Congreso Iberoamericano sobre uso sustentable de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas. Felicitar a UNICEF, a REIMA, a Pacific y a todas las organizaciones que hacen posible esta actividad académica científica que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Participamos hoy con el tema los elementos constitutivos de los derechos de la naturaleza y señalarles que la Constitución ecuatoriana es pionera en darle la condición de sujeto de derechos a la naturaleza, esa Constitución del 2008. Pero señalamos que estos derechos que nos trae la Constitución en su artículo 71 y 72 no son equiparables con los derechos humanos o los que estos han creado para la protección del ambiente en su beneficio. De allí que abordamos el tema despejando algunas interrogantes. La primera es si la naturaleza es objeto y sujeto de derechos. La segunda, ¿qué relación existe entre un titular y un sujeto de derechos? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del sujeto naturaleza? ¿Y cómo contribuyen los derechos de la naturaleza al buen vivir y cuál es su protección jurídica? ¿Es imperativo una cultura para el respeto y la protección de los derechos de la naturaleza? ¿A qué conclusiones se arriba sobre los elementos constitutivos de los derechos de la naturaleza? Yo creo que más allá de una novelería, es importante la concienciación y una teoría que debe tejerse alrededor de los elementos configuradores de los derechos de naturaleza, ya que es necesario atender desde el punto de vista normativo y jurisprudencial a esta realidad que parte de la Constitución ecuatoriana. Sabemos nosotros qué es lo que un objeto desde el punto de vista jurídico, que es la norma, que es el derecho violado, el bien o interés jurídicamente protegido, el objeto de acción delictivo o simplemente objeto es materia. Mientras que los sujetos son las personas, sea esta individual, sea colectiva, conforme lo señala el Código Civil ecuatoriano. Y este sujeto, desde el punto de vista del Código Civil y la Constitución ecuatoriana, es titular. Hay titulares de derechos y sujetos de derechos. La persona humana tiene esta dualidad que es titular y es sujeto de derechos, mientras que, conforme al artículo 10 de la Constitución, la naturaleza o el sujeto naturaleza solo es sujeto de los derechos que la propia Constitución le está señalando. El Ecuador, pionero, ¿cierto?, en esta iniciativa para proteger a la naturaleza, al ambiente y a los propios seres humanos, yo creo que es importante señalar que esto es un hito en la historia constitucional del universo, del mundo. Son estos nuevos derechos, no entran en la clasificación de los derechos que señala Clarence Balzar de primera, segunda y tercera generación, ni como lo ha dicho Gudinas, que esto es un símil a los derechos humanos. Yo creo que no, por eso es la insistencia en una teoría sobre los derechos humanos para el respeto y cumplimiento de la misma. Estos son entonces los elementos constitutivos del sujeto naturaleza, a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, proceso evolutivo y la restauración. Dicho eso, entendemos que la naturaleza está compuesta por una infinidad de elementos, tanto bióticos
como abióticos, y entre ellos existen un sinnúmero de diferencias y principios que la atacan. Estos derechos, si bien es cierto, están caracterizados desde nuestro punto de vista por una vaguedad y una ambigüedad, y en todo caso no son equiparables a los derechos humanos, al menos en lo que respecta al sujeto y al ámbito de relaciones que se protegen a cada uno o en alguno de los elementos configuradores de aquellos. El ser humano es indivisible, individualizable en términos jurídicos, a contrario de la naturaleza. Algunos de estos derechos, efectivamente, los de los seres humanos, son relacionados con el ambiente y la calidad de vida de este, que en el lenguaje de la Constitución ecuatoriana se identifica bajo la rúbrica de el buen vivir. ¿Cómo se protegen los derechos o a través de qué mecanismos jurídicos se pueden proteger los derechos de la naturaleza? Yo creo que sí, que con un grado de eficacia similar a que se consiga a través de la protección de los derechos humanos, pero a condición de aceptar que la naturaleza, hay entes que requieren una mayor protección que los demás, y asegurar los derechos de unos necesariamente se violan los derechos de otros. Por ejemplo, en la rúbrica del buen vivir está el derecho al trabajo. En una concesión minera trabaja un sinnúmero de personas para su sostenimiento, para su alimentación, para su realización y la de su familia, mientras que se agrede también a uno de los derechos o a varios de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Por ello es que nosotros estamos considerando que una cultura para el respeto de los derechos de la naturaleza es sumamente importante, ya que esto contradice al paradigma de la modernidad occidental. Se trata de un nuevo sistema en la filosofía andina del summa causai y el combate a lo que puede significar aprovechamiento de los recursos naturales. Esta teoría de los derechos de la naturaleza lo que nos debe presentar es unas nuevas maneras de relacionarse el hombre con ella mismo. Por tanto, si evidentemente, entonces, digamos que sí existen coincidencias, pero en la protección de los derechos a la naturaleza como una acción de protección u otros mecanismos jurídicos que se pueda y que se han utilizado en la jurisprudencia ecuatoriana y colombiana y creo española, en el caso del sistema de las garantías para asegurar su cumplimiento. Y consideramos también que es imperativo una cultura ciudadana para el respeto de los derechos de la naturaleza. Y ahí proponemos que debe ser una formación de una conciencia ambiental, ¿cierto?, que debe entrenarse y formarse a los servidores públicos encargados de aplicar y resolver las políticas públicas. Hablo del ámbito jurisdiccional y del ámbito administrativo. Y también una cultura ciudadana, una formación no escolarizada, también es necesario para el respeto de los derechos de la naturaleza. En conclusión, entendemos que los derechos de la naturaleza no son equiparables o igual a los derechos del ser humano o a los de la protección del ambiente. Que el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse de modo racional, sustentable y sostenible, y la vida humana debe vivirse en armonía con la naturaleza, de conformidad con los principios rubricados en el buen vivir desde el ángulo, reitero, de la Constitución ecuatoriana. Que una dimensión que sitúe en el campo de la axiología, en donde se planteen formas de relacionarse el hombre con la naturaleza, como lo afirma Alexei, es necesaria, pero con principios y valores
vinculados al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que la construcción de una teoría de los derechos de la naturaleza desde una perspectiva jurídica se presenta bastante compleja, aunque es necesaria, principalmente compleja por el carácter de heterogeneidad e indeterminación del sujeto que se le atribuyen los derechos que hemos visto en los artículos 71 y 72, así como la superposición de muchos de sus elementos configuradores con los propios de los derechos humanos, lo que hace instituir la nulidad de una teoría autónoma, por tanto, por sus elementos estructurales como por sus pretensiones teóricas. Muchas gracias.